de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo, usted que está atento, esperando que Para que el mundo crea comience. Gracias por su fidelidad, gracias por acompañarnos. Recibe un abrazo grande en Jesucristo y la bendición abundante de Dios. El Señor va a ministrar a su vida en el día de hoy. Jesucristo no es un modelo inalcanzable. Jesucristo es la oferta de Dios para que crezcamos. Es la oferta de Dios para que alcancemos metas, objetivos. De modo que en el día de hoy yo quiero sostener la tesis de que Jesucristo es un modelo alcanzable, que ciertamente la demanda de Dios de que seamos como Jesús, que seamos como Cristo, la podemos alcanzar. Ya sé perfectamente que hay un poco de gente que va a tirar piedras en el día de hoy y va a decir imposible. Bueno, el problema es que la expresión imposible no me motiva, no me inspira, no me dan ganas de forzarme, no me dan ganas de hacerlo. Pero cuando Dios pone delante de nosotros un modelo y envía a su Hijo Jesucristo para que lo haga, lo cumpla, lo que nosotros no pudimos hacer, nos está diciendo, ustedes hubiesen podido. Si hubiesen querido, hubiesen podido. Y luego nos da el recurso del Espíritu Santo, su poder y su gracia en nosotros, para impulsarnos, para ayudarnos a... Entonces comienzo a creer que es posible, que se puede caminar en santidad, que se puede caminar en integridad, que se puede hacer la voluntad de Dios, que podemos cumplir lo que Él quiere y que usted ha sido diseñado para vivir esa vida, para vivir esa gracia y para vivir esa bendición. Dios no le diseñó a usted para vivir en amargura. Dios no le diseñó a usted para vivir en desánimo. Dios no le diseñó a usted para vivir en frustración. Por eso es que en la frustración y en el negativismo de este mundo no somos felices. No hay felicidad allí, pero cuando entramos en Cristo Jesús, cuando alcanzamos o nos alcanza esa gracia divina y esa bendición de Dios, entonces todo cambia. Nuestra realidad cambia, nuestro ambiente cambia. Somos fortalecidos en el Señor. Gloria a Dios. Bueno, quiero saludar también a aquellas personas que por primera vez están sintonizando Para que el mundo crea. Quiero decirles bienvenidos a Para que el mundo crea. Así se llama el programa, Para que el mundo crea. Y yo soy el pastor Díaz Pavón. Me siento feliz, me siento contento de poder compartir con ustedes en este día. Saber que en esta hora la isla de Puerto Rico está siendo alcanzada. El estado de la Florida está siendo alcanzado, el estado de Tennessee está siendo alcanzado, el estado de Pensilvania y algunos vecinos también, el estado de Maryland, el estado de, no el estado, pero Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Y por ahí alcanzamos también Baltimore, no solamente, algo del estado de Virginia está siendo alcanzado y estamos recibiendo comunicación de cada uno de ellos. Por otro lado, también Texas, ahí Brownsville, está siendo alcanzado. Y debo comentar que en muchísimos otros estados, a través de Facebook Live, en este mismo momento estamos llegando. Eso es una bendición tremenda.
Suramérica, muchos países desde donde nos responden diariamente. Centroamérica, el Caribe, Europa. Y ocasionalmente recibimos algunos comentarios no solamente de España, que estamos cubriendo una buena porción de España, pero incluso de Francia, de Alemania, Polonia, ¿qué les parece? Nueva Zelanda, tan lejos por allá, después de Australia, personitas nos hacen saber que sintonizan el programa y que comparten con nosotros. Eso me llena de alegría, me llena de gozo, y quiero que en el día de hoy todos ustedes sean alcanzados por esta bendición y por esta gracia de Dios. Fíjese, yo quiero trabajar en este día con un pasaje que está en el Evangelio según Juan, su versión de las cosas que sucedieron con Jesús. Pero eso va a ser en el capítulo 8, pero antes de entrar al capítulo 8, solamente como un señalamiento, quisiera que miráramos un poquito un versículo del capítulo 6, me refiero al versículo número 60. Mire qué comentario. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Continuar leyendo ese pasaje es descubrir que algunos de los discípulos sintieron que la manera en que Jesús estaba enseñando era muy fuerte, era muy dura, que Jesús no estaba negociando con la costumbre, con la cultura, con el criterio de líderes y de religiosos. Los religiosos ofendidos reclamaban a los alguaciles, pero aparecen unas figuritas, unos personajes en estos versículos que son muy interesantes. El personaje, por ejemplo, de un hombre llamado Nicodemo. Ese Nicodemo, dice el pasaje, que era uno de estos fariseos, de estos líderes. Y ese Nicodemo sale de alguna forma en defensa de Jesús, no diciendo Jesús es inocente, Jesús no es culpable de nada de esto, sino diciendo seamos justos, hay que escucharlo, hay que dejarlo hablar, es necesario que este hombre reciba un juicio justo, y eso abrió la puerta para que Jesús pudiera proseguir ministrando. Claro, de una vez Nicodemo es señalado y acusado por aquellos diciendo tú también eres uno de ellos. Pero este Nicodemo se podía seguir moviendo en aquel ambiente porque él había venido a Jesús en secreto, de noche, sin que nadie se enterara. ¿Se da cuenta usted que Jesús tenía distintos tipos de discípulos? Esto es importante. Jesucristo no solo tenía los 12 y la multitud que lo seguía, sino que tenía ciertos discípulos que venían a él privadamente de noche para conversar con Jesús, y Jesús los discipulaba así. ¿Qué tal? A ver si hablo de eso un poquito y algunas otras cosas en el día de hoy, porque yo quiero presentar en este día que el modelo de Jesús es alcanzable. Nuestro número telefónico es el 305-228-9697 para oración. Usted ha estado luchando, peleando por seguir a Jesús, por imitar a Jesús, por caminar en sus pasos. ¿Se ha sentido frustrado? ¿Se ha sentido cargado? ¿Se ha detenido en algún momento? ¿Se ha desanimado? Mi oración particular en el día de hoy es para aquellas personas que han querido seguir el modelo de Jesús, pero han sentido que es imposible, que no lo pueden lograr. Hoy quiero orar con usted. Me llama, por favor, 305-228-9697. Tiempo de alabar a Dios, tiempo de glorificar al Señor. Alabamos y regresamos. Con ustedes de regreso en Para que el Mundo Crea. Después del comentario del versículo 60, donde dice, dura es esta palabra. Es difícil, Señor, está predicando duro. Uno espera
esperaría que Jesús de alguna forma negociara, pero no negoció. Fíjese que esta historia continúa y ya en el versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Se da cuenta que hay discípulos que vuelven atrás? Discípulos que se retractan, que estuvieron tras el Señor de alguna manera, hasta cierto punto, y que en determinado momento dicen: no voy más. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¡Qué duro! No hubo negociación, porque el mensaje del Evangelio no puede ser negociado. No puede ser. No hay manera de que ese pasaje no nos haga recordar a aquel a quien llamamos el joven rico, que se acercó, un hombre más o menos joven, adinerado, se acercó al Señor Jesús para decirle al Señor que quería seguirlo, y después de una conversación, un examen teológico de parte de Jesús, Jesús le dice al joven que le falta algo, hay algo más que debes hacer. Era rico, tenía muchas posesiones. Y Jesús le dijo: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Cómo debemos tomar esas palabras de Jesús? ¿Cómo debemos tomar ese comentario? ¿Será acaso que las riquezas no nos dejan servirle al Señor? Pues es difícil aceptar esa teoría, porque hubo otros igualmente adinerados a los cuales el Señor no le dijo: tienes que darlo todo a los pobres. Estaba Jesús tratando de establecer, en el caso de este hombre joven rico, que este era el principio: hay que ocuparse de la necesidad de los pobres de esta manera, dándolo todo para ayudar a los pobres. Pues no parece ser esto tampoco, porque mujeres adineradas servían al Señor de sus bienes. El Señor nunca les dijo que lo dieran todo a los pobres, que empobrecieran ellas también. El concepto de darlo todo y empobrecer no parece ser la norma de Jesús al tratar con los ricos. No parece que Jesús alguna vez se sintió mal, incómodo, ofendido, o que le pareciera que la riqueza era pecado. Nunca esto se revela, pero en pasajes como estos, el Señor Jesús parece haber encontrado en el corazón de ese hombre un apego a la riqueza más allá de lo que era saludable. Digo más allá porque apreciar, estimar el dinero, trabajar por él, administrarlo correctamente, de ninguna manera ofende al Señor, de ninguna forma. Pero había en el corazón de este hombre un compromiso con el dinero que era más allá de lo que era saludable, más allá de lo que podía ayudarle a él. Entonces el Señor, yendo directo, es curioso, cuando una mujer sorprendida en pecado es traída, Jesús va directo al problema de esa mujer. Cuando un hombre llega para contarle sus problemas personales, Jesús va directo a ese problema personal. En algún caso, la fornicación o el adulterio, en algún caso, la violencia, la mentira, el orgullo, la política, en algún caso, el nacionalismo. Estoy hablando de casos extremos, ¿verdad? Y Jesús toca ese punto neurálgico, allí donde está la gran necesidad. Pues evidentemente en el caso de este rico,
era su riqueza, pero no la riqueza, sino la clase de compromiso, la clase de amor que este hombre, la clase de dependencia que había desarrollado para con la riqueza. Y la dependencia era tal que el Señor Jesús dijo: no hay manera de que este muchacho me sirva como debe servirme, a menos que quiebre ese compromiso que tiene con el dinero. No, el Señor no estaba tratando de eliminarle la riqueza de su vida. Jesús estaba tratando de eliminarle el amor, la dependencia enfermiza que él tenía para con el dinero. A tal grado que cuando el Señor le dijo: mira la oferta, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y ven y sígueme. Jesús le estaba diciendo: no te acercas a mí por tu dinero. Yo te amo por lo que tú eres. Te amo con el dinero y te amo sin el dinero. Te amo con la riqueza y te amo sin la riqueza. No te amo por la riqueza. Le está diciendo: comprende que yo no necesito tu riqueza. Comprende que si recibo tu riqueza es porque te quiero bendecir. Comprende que si recibo tu dádiva es porque quiero ministrarte. Así es que para que sepas bien que tu dádiva no me es necesaria, vende todo y dalo a los pobres y ven. ¿Qué más le estaba diciendo Jesús? Jesús le estaba diciendo: haz evidente que yo soy tu riqueza. Haz evidente que Dios es tu riqueza, que el amor de Dios es suficiente para ti, que mi gracia es suficiente para ti. Pero el joven no pudo. No pudo porque tenía mucho dinero, porque se había acostumbrado a la buena vida, porque lo bueno nos gusta a todos, porque era muy duro lo que Jesús le estaba diciendo. Pero Jesús no bajó el nivel de sus palabras. El joven se fue. Jesús lo miró, lo vio y lo amó. Jesús lo amó. La Biblia lo dice. Lo amó. Hubiese querido que se quedara, pero no corrió tras él. Jesús no corrió tras él diciéndole: mira, joven, no lo tienes que dar todo, da solo la mitad. Jesús no hizo eso. Jesús no corrió y le dijo: oiga, dé solo el diezmo. Jesús no hizo eso. Ese desprendimiento era necesario para que aquel joven realmente sirviera al Señor. No hay forma de ser verdadero discípulo del Señor si no nos desconectamos. Así es que esta es la introducción. Para que el modelo de Jesús sea alcanzable, ese modelo tiene que ser lo más amado. No puede haber algo que amemos más que a Jesús. El número telefónico es el 305-228-9697. Puede utilizar usted ese número también para enviarme un mensaje de texto en este momento. Será un placer orar por usted y por su necesidad. Quiero orar con usted. Llame, comuníquese ahora. Regreso con ustedes después de esta pausa musical en la cual alabamos a Dios. Estamos en Cristo Jesús, adorando con este ambiente precioso. El número es el 305-228-9697. Su llamada es importante. Se comunicaba una hermana desde Colorado para agradecer un testimonio que dimos de la vida de Gustavo Adolfo, de mi hijo, mi segundo hijo, de cómo Dios operó un milagro maravilloso en él, como el Señor nos lo concedió. Bueno, mi hijo, Gustavo Adolfo, acaba de tener su tercer hijo. A veces cuando cuento el testimonio de cómo Dios lo sanó, cómo Dios obró en él siendo un niñito, algunas personas lo siguen viendo como un niñito. No, Gustavo Adolfo hoy es un pastor, es un profesional y es un pastor, y es un hombre casado y acaba de tener su tercer hijo. Y ese tercer hijo se llama Roman Lucas. Así es que Lucas apenas tiene días de nacido. Estoy hablando sobre ese modelo que la Biblia nos plantea en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla.
nadie había podido cumplir la ley. Jesucristo vino para cumplirla y decir, se puede ser santo, ya lo he demostrado. Se puede vivir en integridad, ya lo he demostrado. Se puede hacer plenamente la voluntad de Dios, el Padre, ya lo he demostrado. Así es que si yo pude, ustedes también. Jesucristo es algo así como el hermano mayor entre muchos hermanos. Dios tiene ese Hijo, Jesucristo, que fue hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, se encarna, viene a este mundo, es el modelo, y Dios reúne tras él a muchos otros hijos, de los cuales usted es uno y yo soy otro. En el capítulo 8 de este Evangelio, según Juan, ocurre una experiencia interesante que me parece en el día de hoy valdría oro que la consideremos juntos. Capítulo 8, Evangelio según Juan. Cada uno se fue a su casa, ya sabe lo que ha sucedido. Esta guerra tremenda y ellos no estaban muy contentos con lo que Jesús estaba diciendo. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Cuando nosotros hablamos de seguir el ejemplo de Jesús, no solamente estamos hablando de seguir el ejemplo de Jesús como predicador o de Jesús como dador, de Jesús como filántropo, de Jesús como maestro, pero de Jesús en su experiencia íntima con Dios. El primer detalle que vemos en este capítulo es la devoción. Jesús se fue al monte de los olivos, se fue a orar. Cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, cada hijo del Señor debe identificar lugar, periodo, tiempo, espacio que dedica a la íntima y privada devoción y relación con Dios. Es el lugar donde usted se siente cómodo, es el lugar donde usted se siente cerca del Señor, donde sea por la privacidad o por el silencio o por la belleza del lugar, le ayuda, aporta para usted estar en privado con el Señor. Y por la mañana volvió al templo. Eso de que y por la mañana volvió al templo, número uno, implica que Jesús había pasado allá la noche. Pero además de eso, significa que aunque tarde en la noche Jesús se había ido a orar, al otro día está atendiendo sus quehaceres. Así es que Jesús tenía una vida devocional, pero Jesús tenía una vida de servicio, de compromiso. El Señor Jesús no es de los que llegan tarde, de los que creen que pueden llegar a la hora que les da la gana, de los que creen que pueden crear una agenda espontánea cada día. Y imposible, no funciona así la vida, no funciona así la cosa. Es necesario aprender a cumplir, es necesario que entendamos que la prosperidad de Dios no llega simplemente porque un ave llega y nos tira el dinero. No. Dios prosperará la obra de nuestras manos. Y eso en todos los aspectos, incluyendo el aspecto espiritual. Así es que en la mañana el Señor Jesús está de vuelta en su trabajo. Volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Vinieron porque sabían que iba a estar allí en el templo y sentado él les enseñaba. Así es que Jesús fue diligente, diligencia en el trabajo, ¿sí? Responsabilidad, cumplir con los horarios, cumplir con la tarea. Es indispensable si queremos ser prosperados por el Señor. Continuó la historia. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, qué vergüenza,
Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Acto mismo de adulterio. Fíjese que anteriormente decía sorprendida en adulterio, pero ahora el énfasis en el acto mismo de adulterio. Debemos entender que adulterio no es una experiencia en solitario. Para que ella fuese sorprendida en el acto mismo, no fue que se descubrió su adulterio, no, que fue sorprendida en el acto mismo. Y si no se hace esto en solitario, en esta acusación faltaba una persona. Faltaba una persona. El adulterio no es de uno, el adulterio es mínimo de dos. Por lo tanto, cuando menos, en este juicio que se pretendía que fuese juicio, sentencia y ejecución, falta una persona. El Señor Jesús tendría que haber echado de menos a esa persona. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Es interesante. La razón de traer la mujer era para tentarle. La idea era colocarlo entre la espada y la pared. La idea era decirle, bueno, la ley dice que la matemos. ¿Y tú qué dices? Si él decía, mátenla, entonces Jesús no era tan bueno como se decía. Pero si Jesús decía, perdónenla, déjenla ir, entonces decía, estás desobedeciendo la ley de Dios, la ley de Moisés. Por un lado o por el otro, Jesús estaba atrapado. Ahora fíjese, ¿le ha pasado a usted que tuvo una confrontación de esta naturaleza y respondió de inmediato? Dicen en Estados Unidos, disparó desde la baqueta, no desenfundó, ni siquiera sacó el arma, sino que bajó la mano a la culata del revólver y disparó desde la misma baqueta, muy rápido. Somos rápidos para contestar. Jesús no. Jesús no contestó de inmediato. Aquí dice que ellos estaban tratando de tentarlo y Jesús tomó su tiempo. Estaban tentándoles. Dice, pero Jesús, en lugar de contestar, fíjese, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran, ahí se abre un lapso. Ahí hay un lapso de tiempo. Hubo tiempo para Jesús inclinarse, hubo tiempo para que Jesús escribiera. No nos dice qué cosa Jesús escribió. Ese dedo de Dios aparece más de una vez en la Biblia, escribiendo. Uno de ellos es el caso de los 10 mandamientos, las primeras tablas. Dios las escribió con su propia mano. ¿Recuerdan el caso de aquel rey y el dedo de Dios apareció en la pared escribiendo Mene, Mene, Tekel Upharsin? Probado ha sido y hallado falto. Uy, fuerte eso. Ver el dedo de Dios escribiendo. Y ahora aquí Jesús se inclina y escribe. No nos dice que escribe, pero Jesús tomó tiempo para hacerlo. Mientras Jesús hacía esto, mientras Jesús escribía, ellos insistían en preguntarle, seguían preguntándole. Jesús se enderezó. Esto implica calma. Y entonces les habló. Cuando usted se toma tiempo para responder, cuando usted no deja que las circunstancias le empujen, cuando usted no se deja gobernar por el impulso momentáneo, usted puede pensar profundamente y dar lugar a que el Espíritu Santo le traiga ideas ordenadas para contestar no conforme a la presión del momento, sino conforme a la sabiduría de Dios. Y cuando respondemos conforme a la sabiduría de Dios, en lugar de ofender y en lugar de insultar,
ministramos. Al responder, tenemos que ministrar. No importa si la otra parte nos está insultando. No importa si la otra parte nos está faltando el respeto. Cuando respondamos, tenemos que bendecir. Volvamos aquí. Antes de que se incline, déjeme volver a leer el versículo 7. Y como insistieran en preguntarles, enderezó y les dijo, aquí va, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, el que se sienta sin pecado. De los que estaban allí había solo uno que no tenía pecado, y ese era el Señor, pero los demás tenían pecado. El que se sienta de vosotros, de ustedes, libre, sin pecado, puede arrojar la primera piedra, la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. La pregunta que yo voy a formular en este momento es, ¿qué cosa estaba escribiendo el Señor en tierra? ¿Qué estaba escribiendo el Señor Jesús allí? Se me ocurren varias ideas. ¿Qué estaría Jesús escribiendo? Piense por un instante. En 2 ocasiones en este pasaje Jesús se inclina para escribir. Primero ellos le dicen, aquí está esta mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, júzgala, la apedreamos. ¿Qué dices tú? Moisés dijo que la apedreemos. Jesús no contestó, se inclinó, siguió escribiendo. Ellos insistieron, comenzó a escribir. Ellos insistieron. Jesús se enderezó, se levantó y le dijo, bueno, díganme si hay entre ustedes alguno que no haya pecado, que sea ese el primero en arrojar la piedra. Se inclinó y siguió escribiendo. La pregunta es, ¿qué estaba escribiendo el Señor? Le voy a pedir un favor. Vamos a ir a una pausa en este momento. ¿Podría usted aprovechar y decirme lo que piensa que Jesús estaba escribiendo? Anímese. Un texto por el 305-228-9697. Envíeme un texto y diga, Jesús estaba escribiendo tal cosa. ¿Qué estaba escribiendo Jesús? Se me ocurre. Esto no es un ejercicio teológico, esto es simplemente un ejercicio de curiosidad. ¿Qué le parece a usted que Jesús podía estar escribiendo allí? Me encantaría que alguno de ustedes respondiera a mi pregunta. Llame al 305-228-9697 y deme su idea. Llame y diga, yo creo que estaba escribiendo tal cosa. O simplemente envíeme un texto o escríbame a mi dirección. biblia@diaspavon.com. Esa es mi dirección electrónica, biblia@diaspavon.com. Díaz con Z, Pavón con B no con V. Escríbame o llámeme ahora y dígame qué estaba escribiendo Jesús en el suelo. Cuando yo regrese de esta pausa, le voy a decir lo que yo pienso que Jesús estaba escribiendo. ¿Alguna idea? Regreso ya. Ya en la parte final de nuestro programa en el día de hoy estamos viendo las ideas que algunas personas tienen acerca de qué Jesús escribió. Esto sería interesante. Yo creo que podríamos hacer un programa solo de escuchar gente decir qué cree que Jesús escribió en la tierra en ese momento. Mire qué interesante. Por ejemplo, una hermana me dice que, bueno, si hubiese sido yo, le hubiese escrito cállense. Ay, mire esta frase. No, yo creo que Jesús les escribió, ustedes son peor que ella. Ustedes han cometido peores pecados. Pues una persona piensa
que Jesús lo que hizo fue que comenzó a enumerar los pecados de alguno de ellos. Número 1, y a enumerar los pecados, las cosillas que hacían. Eso hubiese sido interesante. Otro dice, yo creo que Jesús estaba escribiendo los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no adulterarás. No. Está bueno. No codiciar la mujer del... interesante. De pronto pudo haber sido algo así, ¿verdad? Jesús enumerando los 10 mandamientos. Un hermano me decía, no, Jesús escribió gracia. Sí, gracia, misericordia, amor. ¿Quién sabe? Cualquiera de esas opciones podría ser buena. Yo creo que cualquiera de esas cosas es posible. Lo cierto es que una vez Jesús termina ese proceso de escribir, otra vez ya había pasado tiempo. Se da cuenta que Jesús no tiene tanta prisa como nosotros. Ya había pasado tiempo. Jesús había seguido escribiendo, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. Lo que Jesús hizo no fue discutir con ellos, sino tocar sus conciencias. Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? O sea, ¿nadie te tiró una piedrecilla? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. A ver, Jesús hizo 2 cosas allí, aquí yo termino. 1, la perdonó. 2, le dio instrucciones para que tuviera una vida santa y una vida de testimonio. Con usted y conmigo, Jesús hace lo mismo. Número 1, nos perdona. Y número 2, nos envía a vivir en santidad y en gracia. Yo estaré con ustedes en nuestro próximo programa. Bendiciones. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries. En Cristo hemos sido testigos de milagros poderosos en la vida de cada asistente que nos visita. Encuentro de bendición. El Dr. Luis Ángel Díaz